Muy buenas tardes. No conformes con la muy buena victoria obtenida por la derecha, ya piensan en el golpe. Los títulos de La Nación y de Clarín no aluden directamente al golpe de Estado, al golpe blando o como se le llame, con el que siempre sueñan. Pero mire ese helicóptero, casualmente tanto en La Nación como en Clarín. Los títulos no mencionan al helicóptero, simplemente lo muestran. Esta es la manera de hablar del recuerdo de aquello de la Rúa, de irse antes de tiempo. Ya están pensando en esto. No han pasado 24 horas del triunfo magnífico, irrebatible e irrefutable de la derecha, que ya están pensando en aquello que había dicho Macri. Si hay una buena elección, pues entonces se tienen que ir. Y asociados a esta idea, sobre todo La Nación, en esa complicidad con el expresidente, piensa en que poniendo el helicóptero todos estamos pensando, fijando la idea de que las cosas podrían ser de esa manera. Hubo una derrota gravísima para el gobierno nacional. Sí, muy grave, porque esto también está comprometiendo la integración del Congreso. Habrá que ver qué sucede en noviembre. Todavía quedan 2 meses para que esos helicópteros de Clarín y de La Nación no solamente no se compadezcan con la realidad, sino que cambie totalmente el humor, o por lo menos bastante, totalmente es imposible. Y que estas imágenes de esa alegría contenida de Macri, que no sabe cómo expresarla porque no estaba verdaderamente feliz, y de María Eugenia Vidal, que sacó un modesto 33% en la ciudad donde la derecha tiene cerca del 60%, y Rodríguez Larreta levemente triunfador, aunque sin los números que quizás hubiera deseado, pero bastante más que Mauricio Macri, que estas escenas se vuelvan a repetir. Y que este cuadro, este mapa, que en el 2019 tenía esa conformación azul de predominio absoluto de quienes ahora son gobierno nacional, cambia a 2021 a un mapa muy doloroso para el gobierno. Ese mapa que deja el color azul solamente allá en la parte norte de la República Argentina. Todo lo demás es del color amarillo o de colores que tienen que ver con partidos provinciales, pero que no se ajusta para nada a ningún deseo que el gobierno pudiera tener. Vamos a tratar de entender lo que no es fácil de explicar durante todo el desarrollo de nuestra hora, de nuestro tiempo, aquí en C5N. No caben dudas de que las explicaciones son múltiples, van por distintas fuentes, pero la principal tiene que ver con lo que el gobierno no hizo. Esto según la interpretación del votante. Yo puedo discrepar con eso, pero ¿de qué sirve? Lo importante es lo que la persona que puso el voto en la urna ha sentido este tiempo y sintió que el gobierno no lo había representado en los términos que pensaba. Uno puede decir, pero ustedes saben que estábamos en pandemia, y decir sí, pero igual, no me expliques nada porque yo no llego a fin de mes, porque la situación en mi casa es muy negativa. Y por más que haya un debate de ideas respecto a por qué se votó lo que se votó, la realidad es lo que recogimos ayer. Esa derrota contundente, estrepitosa en algún sentido que tuvo el gobierno, sobre todo porque a cierta hora del día, funcionarios del propio gobierno estuvieron haciendo entender, haciendo creer, porque lo creyeron, que le iba muy bien al gobierno, que el boca de urna, que fue un fracaso también estrepitoso, estaba indicando que al gobierno le iba muy bien en la provincia de Buenos Aires, muy bien en la ciudad de Buenos Aires, y por ende iba a andar bien en todo el país. Cuando llegaron los resultados verdaderos, fue algo muy pero muy doloroso para el gobierno y para sus seguidores. El boca de urna fue un verdadero desastre, no sé por qué no llega, no está en mi alcance analizar eso, pero sí que toda la información que pasó fue tan pero tan mala que también creían en que el resultado era de una victoria del gobierno del lado del PRO. Usted vio a Santilli a las 8 de la noche, demudado poco menos, porque tenía el resultado también de que el boca de urna indicaba una victoria del gobierno, una pésima lectura, que el gobierno a través de los funcionarios le iba comunicando a todos los sectores periodísticos que miraban eso y decían, bueno, está ganando el gobierno. ¿Cómo podía evitarse el comentario? El comentario sin fallar a lo que determina la veda. Y entonces había algún análisis
que, insisto, resultaba inevitable. Era muy difícil ir por el costado de los datos muy fuertes que se estaban recibiendo. Gran optimismo, nos va muy bien, estamos ganando. Todas estas cosas llegaron a poder de los sectores de prensa que se manejan en los canales y en las radios. Y algunos pensaron que efectivamente la situación iba a ser así, como lo decía el propio rostro, el gesto y la manera de hablar de Santilli en la primera aparición, cuando todavía no sabía que la jornada iba a terminar en medio de una tremenda alegría de toda la derecha nacional y en una gran tristeza de los sectores de izquierda representados por el gobierno y en una esperanza también manifiesta de los sectores de izquierda tradicionales. Aparece una derecha fortísima, una ultraderecha, como en otras partes del mundo, que empuja a la derecha tradicional, a la derecha liberal, a la derecha que tiene más que ver con lo económico, con la cuestión del mercado, pero que no llega a traspasar los límites que la ultraderecha supera en muchos lugares en el mundo y que ahora también se dio en la Argentina con la aparición de algunos candidatos con un porcentaje de votos muy, pero muy llamativo. Por más que se decían los días previos que les iba a ir bien, nadie pensaba en el 13% y más todavía de Milei. Es mucho lo que tenemos para analizar, para compartir con ustedes. Quiero saludar a Martín Rodríguez, que es nuestro invitado del primer tramo de nuestro programa. Martín, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y por supuesto al doctor Darío Villarruel. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Bueno, voto bronca, voto castigo, voto mensaje, voto cachetada. Lo importante es que el gobierno ya empieza a laburar, faltan 2 meses y las cosas las quiere cambiar. Y a Estefanía Pozzo. Buenas tardes, Víctor Hugo, audiencia. Vamos a repasar algunos de los números económicos que pueden llegar a explicar. Vamos a preguntarle seguramente a Martín Rodríguez cuánto de lo económico incide en el voto. Algunos datos vamos a mirar y también un ojo en los mercados. Sabíamos, por lo que habíamos dicho el viernes en un informe de Morgan Stanley, que iban a interpretar positivamente el resultado si le iba mal o ajustado el gobierno. Bueno, eso sucedió, vamos a ver qué pasó con la cotización. Es perverso, hoy. Primero juegan a que el mercado dé señales de insatisfacción para luego aprovechar el resultado de la elección y hablar de la insatisfacción que ellos mismos son capaces de generar en un ámbito donde mover al dólar para ciertos sectores económicos les resulta fácil y mover también el tema de las acciones, la timba internacional no les resulta demasiado difícil. Recibimos, como les decía, Martín Rodríguez. ¿Cómo juzgás el voto? Puso varios ítems el doctor Villarruel. El voto bronca, el voto duda. ¿Cuál voto para vos estuvo vigente ayer? Yo creo que tuvo algo de voto bronca, ¿no? Es decir, se había instalado, ¿no? en la previa la idea de cómo iba a ser la relación de la sociedad con el llamado a elecciones. De hecho, parecía que reinaba cierta indiferencia, ¿no? Que había como cierta distancia, mucha gente no sabía qué se votaba, cuándo se votaba, ¿no? Y esto estaba como planteado como sensación térmica preelectoral, no como, no sé medir esto, yo opino como un cronista, lo aclaro, no es que desagregué los datos, digamos, pero como un cronista previo y lo que veo, que es un poco lo que vemos todos. Hubo efectivamente algo de voto bronca, pero un voto bronca muy distinto al del 2001. Donde la urna que se abría era medio jarra loca, ¿no? Es decir, donde había un poco de todo, feta de salame, cartas, ¿no? a la política, 2001. No había, digamos, los partidos políticos no habían canalizado, eran el objeto de la bronca y no la canalización de la bronca. Entonces, es un salto, probablemente porque lo que vivimos ahora está asignado por el 2001 y 2002, entonces es un salto que incluso un tipo como Milei, que te aclaro un dato, por ahí un dato muy porteño, pero tuvo muchos votos en Comuna 8 y Comuna 9, es decir, en Lugano, en Villa Soldati, en Pompeya, es decir, en barrios que no son los barrios más... Tuvo también muchos votos en otros barrios, digamos, de la clase media, media alta, pero tuvo mucho voto popular, ¿no? Es decir, ese también es un dato. Ahora, Milei caminó 10 minutos por la Villa 31 y entró con el sobre todo negro, ¿no? Perrito grande, y a los 10 minutos dijo no sacaría los planes sociales. Es decir, ¿no? Entonces, digo, también, digamos, las elecciones tienen algo pedagógico incluso para los candidatos, ¿no? Porque salió, no estoy humanizando a nadie, ni estoy diciendo algo que ocurrió en la visita de Milei a la Villa 31 y el efecto que produjo, por lo menos en las primeras declaraciones, que no fueron tan audaces ni tan desafiantes, sino más bien contemplativas, de que vivimos en un orden que, si uno mira para abajo, está un poco atado, diríamos, sólidamente, pero atado con alambre, ¿no? ¿Qué le pasó lo que le pasó al gobierno? ¿Por qué le pasó lo que le pasó al gobierno?
yo creo que el gobierno sobregiró la lectura de lo que le iban a pagar en cuanto a las políticas de Estado que se hicieron durante la pandemia. Creo que, bueno, ahora que frases así, ¿no? Como líneas paralelas. Los oficialismos pagaron caro, los oficialismos, digo, le pasó a Donald Trump, que estaba, ¿no? Es decir, que había generado una conmoción enorme, un cambio político y cultural en los Estados Unidos y se terminó yendo pagando el precio de la pandemia. Entonces, no fue tan distinto en ese sentido y los gobiernos son objeto de mucha bronca social siempre, ¿no? Es decir, más allá de las interpretaciones, de las separaciones que se suelen hacer entre los poderes, ¿no? El poder real, el poder esto. Yo creo que el objeto de la bronca muchas veces son los gobiernos y creo que quizás sobre esto, ¿no? Sobre determinó lo que podía ser el voto de la vacuna o el voto de la ayuda estatal, que la hubo y que fue muy difícil, que la pudo implementar, pero fue muy difícil, es decir, una expansión del gasto público histórica, inevitable, lo hubiese dicho, uno podría decir, tal vez contraintuitivamente lo hubiese hecho casi cualquier gobierno para que no se le venga toda la masa encima, y creo que en ese sentido no midió otros aspectos que fueron, por ejemplo, también su propio encierro. Yo creo que el gobierno le tocó, durante la pandemia, le tocaba una agenda aburrida, una agenda de gestión, una agenda básica, una agenda sobre los problemas concretos y le tenía que dejar la diversión o el parque de diversiones a la política y se enredó. Se dio espacios o se dio temas, por ejemplo la presencialidad educativa, que es un tema doloroso para muchas familias que se organizan. Es decir, si hay algo que todavía en esta sociedad fragmentada organiza una familia, ya no es el trabajo, ese trabajo digamos, histórico hasta del siglo XX, que el padre se iba, o la madre, digamos, iba a la mañana y volvía a la tarde, ¿no? El trabajo como ordenador, que se suele decir. La escuela es una ordenadora. Es notable, enseguida vamos a continuar con Martín, que el hecho de privilegiar la vida se te vuelve en contra. Que el hecho de vos querer apostar a una conducta que limite los contagios, se te vuelva algo negativo. 750.000 chicos menores de 17 años están enfermos de COVID hoy en los Estados Unidos. En Israel, con todo el mundo vacunado, están en graves problemas otra vez. Pero aquí, cuando se tomaron estas medidas, al gobierno, en vez de celebrarlo, votar por la vida, lo atacaron muchísimo. Y ese ataque tan persistente, después lo vamos a seguir con Martín, también ha jugado un papel. Martín, mis compañeros, voy a ir a Lautaro Mailín. ¿Dónde estás, Mailín? Lautaro, buenas tardes. Víctor Hugo, buenas tardes para vos. Saludos para toda la mesa. Estamos en la estación de Once, el día después de la derrota del oficialismo a nivel nacional, y vamos a medirlo con el termómetro de la calle. Vamos a empezar a hablar con la gente para preguntarle cómo estás. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿Te puedo preguntar a quién votaste? Si no querés, no me digas. Al frente de todos. ¿Qué pasó en las elecciones? Y fue un golpe, pero me parece que hay que seguir adelante, hay que buscarle la vuelta, a ver qué es lo que pasa en la sociedad como para que siga acompañando al frente de todo y este proyecto, que es un proyecto nacional y popular. ¿Qué habría que cambiar? Y es difícil, a mí me parece que hay que morir siempre de pie, con las ideas del peronismo sobre todo, que es la fuerza principal que tiene el frente de todos. En el caso nuestro, por lo menos nosotros, que soy de Merlo, salimos 40-28. ¿Sí? Entonces ahí también, en los municipios también hay que ir modificando algunas cosas como para que los barrios sientan que llega toda la fuerza Gracias. de lo que es el gobierno. Gracias. ¿Te acercaste? ¿Querías decir algo? Quería preguntarte a quién votaste o qué lectura haces de los resultados de las PASO. No, Colo, te quedó eso, Colo, te quedó eso, Bueno, Aguante. no lo entendimos. Vamos a seguir hablando con la gente. No se entendió eso. ¿Te ¿Qué puedo hacer habrá una querido preguntita? decir la chica? Porque al mismo tiempo era un saludo del frente de todos. Hola, ¿cómo va? Estamos haciendo un balance de las elecciones. ¿Qué análisis haces de lo que sucedió el día de ayer? Y en mi parte personal, una decepción tremenda. ¿Decepción con el gobierno o decepción con el resultado? Decepción con el resultado. Creía que íbamos a tener otros resultados realmente. ¿Y qué hay que cambiar para que se consiga otro resultado que te convenza? Yo creo que más apoyo a los trabajadores, que realmente lo necesitan, en la educación, con los chicos. Estuvo todo un poco distorsionado con respecto a lo que es la escuela, así que yo creo que en la educación es importante.
La salud la venimos manejando bien, yo no tengo nada que decir con respecto a las vacunas. Y creo que faltó un poquito más de campaña política desde el gobierno. Muchas gracias. Sí. Bueno, Víctor Hugo, más para los trabajadores, la educación, sabemos que es una bandera que se apoderó Juntos por el Cambio durante la pandemia. Y hablaba también de... sí. ¿Qué análisis haces de las elecciones? Y fue duro, fue medio inesperado porque no pensé que iba a ser así, pero bueno, hay que seguir adelante y bueno, tratar de mejorar algunas cosas que a lo mejor faltaron, pero seguir con el frente de todos, con el peronismo, que es lo que realmente puede sacar al país adelante y evitar que la derecha avance. ¿Qué hay que cambiar? Qué sé yo, quizás la gente votó más con el bolsillo, como que por el dinero que no alcanza, pero bueno, venimos de 4 años de macrismo que destrozó el país, más una pandemia, y yo creo que el esfuerzo que hicieron es muy bueno, lo que es vacunación y todo lo que pusieron fue bueno, pero a veces puede ser que haya algunas cosas que mejorar, como todo. Muchas pero bueno, gracias. yo le tengo fe al gobierno. Gracias. Gracias a ustedes. Hay que decir, Disculpame, Lautaro. ¿te puedo molestar? Sí, decime, Víctor Hugo. sí, que todo es espontáneo en la búsqueda, porque se da una casualidad impresionante con los entrevistados que has ido encontrando, partidarios del gobierno, apenados por lo que ha sucedido, justificando un poco por qué votaron al gobierno. A ver qué dice ese joven. Sí, con algunas sugerencias. ¿Qué análisis haces de las elecciones? No sé ni cómo salió, la verdad, porque yo estuve trabajando. ¿Votaste? Ni siquiera fui a votar, así que... Ni siquiera fuiste a votar. Ni siquiera fui a votar porque estuve trabajando todo el día, así que... Perdió el gobierno a nivel nacional. ¿Eso ¿El te actual? perdió el gobierno de Alberto Fernández a nivel nacional, en la ciudad también, en la provincia también? ¿Eso te afecta? ¿No te afecta? ¿Cómo viviste vos económicamente? Sinceramente, no me afecta en nada, o quien gane es lo mismo, porque tenemos que elaborar igual, así que... La verdad que no... ¿No fuiste a votar? ¿No crees en nadie? No digamos? creo en nadie, la verdad, porque disculpen la cámara, decilo como te parezca. para mí son todos unos delincuentes y nada más que Bueno, eso. muchas gracias. Este representa también, Víctor Hugo, el voto, la persona que no fue a votar, por ejemplo. La persona que no va a votar, hubo baja participación o un poco menos que la vez anterior, y esto también se ve reflejado en lo que estamos preguntando. ¿Te puedo molestar un segundito en relación a las elecciones? ¿A quién votaste? Al Cambio. ¿A Juntos por el Cambio? Sí. ¿A quién votaste? ¿A Santilli o a Vidal? ¿Dónde votaste? ¿En provincia o en ciudad? En provincia. ¿En provincia votaste a Santilli? Sí, ¿Por sí, qué? sí. Más que nada porque ya lo vi que estaba con Martiniano, vi que estaban todas las... Sos de Quilmes. Claro, estaban todos juntos y la verdad que confié en Martiniano la vez pasada y lastimosamente no ganó y ahora... ¿Cómo ves al gobierno nacional? Sí, tiene sus defectos, ¿no? Como todos, pero no sé, ya quería un cambio. No puede ser así. Sí, Bueno, sí, sí. muchas gracias. Bueno, Víctor Hugo, esa fue la sensación de la calle. En realidad, lo que estuvimos recolectando, vos lo decías, Víctor Hugo, varios votantes del Frente de Todos, uno que no fue a votar y una persona que votó a Santilli en provincia. Seguimos informando desde aquí, desde 11, cuando quieran, para seguir analizando lo que dejó las PASO en la calle por la gente, por supuesto con los votantes. Hasta luego, Lautaro. Qué interesante lo que acabamos de ver, ¿no? Porque yo le quería preguntar al compañero y amigo el tema de la política y la antipolítica. Porque yo creo que nosotros estamos metidos en la política, pero creo que la mayoría de la sociedad no. Hoy discutía con colegas que hay un 40 o un 50 que está metido, porque me parece que hay un 50 que no le importa mucho qué se hace, cómo se hace, sino que le vaya bien. Y si no le va bien, rompe con cualquier gobierno. No sé si estoy equivocado. Sí, yo no sé si en algún sentido la grieta todavía no contiene mucha gente en la política. Es decir, es un gran, diríamos, tiene sus defectos y virtudes, a mi juicio tiene bastantes efectos, pero es un gran tapón para la antipolítica, ¿no? Es decir, claro, ha reconstruido identidades, ¿no? Es decir, la identidad del kirchnerismo, incluso la del antikirchnerista, que es una identidad también muy clara, muy nítida, ¿no? Y son todas, incluso la del macrismo, y son todas construidas a posteriori del 2001-2002, ¿no? Que fue el momento más alto, digamos, de la antipolítica. La pregunta ahora es, ¿qué pasa? Antes de las elecciones, otro condimento que había era los 7 millones de jóvenes que votan.
en un momento un periodista le puso la generación Z, no sé por qué bien, pero la generación Z, que eran chicos entre 18 y 25 años, nacidos en los alrededores de la crisis, ¿no? Estaban, digamos, en el líquido amniótico en el 2001. Ahora, ¿cómo miran? Y yo sé que cuando uno dice, voy a explicar el voto joven, te volvés viejo, es al revés, ¿no? Digamos, yo no, pero digo, ¿cómo miran esos jóvenes el sistema político de una Argentina con 40% de pobreza, con todos estos problemas y con esta necesidad de tener hasta cierta indiferencia con la política? Porque hay gente que tiene que laburar, que tiene que ganar el mango, después se quiere entretener, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde iba ese voto? Y cómo, a lo que yo soy de la generación, digamos, sobre todo en la cual el kirchnerismo nos interpeló en la juventud, ¿no? Para la militancia, ya miran ese fenómeno con distancia y lo miran como parte del sistema político. Lo miran como parte de algo... Como algo malo, decís vos. Como algo del status quo. No necesariamente malo, porque tampoco se vio un aluvión de votos contrarios o... Es decir, no sé cómo fue ese sesgo generacional. La verdad que no sé qué votaron al final. Habría que traer a Andy Tau o alguno que diga, los de entre 18 y 25 años, ¿qué votaron? Pero había una pregunta, había un gran interrogante, y sobre todo mirando el fenómeno muy de capital, ¿no? Muy porteño de Milei. Ahora, estaba pensando en toda esta enumeración que hiciste, no nombraste casi motivos económicos, o sea, sí. Pero complejizaste un poco más. Hubo algunos intercambios hoy en cuánto de esto tiene que ver con la situación económica y cuánto ampliamos la mirada y pensamos que el resultado de las elecciones no es producto únicamente de lo que hay adentro del bolsillo, es producto de una serie de cosas que fueron pasando en este año y medio de gestión y sobre todo de pandemia, especialmente digo, es ineludible eso, ¿no? Pero ¿cuánto hay de economía y cuánto hay del resto de los factores? Yo creo que debe haber un blend, ¿no? de decisiones. Sobre todo lo económico es decisivo. Es decisivo. Si lo económico, sin lo económico no se puede. Porque vos escribiste hoy una columna volviendo a mencionar eso. O dándole una centralidad. Sí, es decisivo. También, pero digo, en esta elección y en la campaña, que otros factores por ahí intervinieron, la foto, etcétera. Pero sí, lo económico, igual diciéndolo no me siento ningún sabio. Es decir, es casi una verdad de perogrullo la democracia. Es decir, el bolsillo, decía Perón, que era es la víscera más sensible. Efectivamente, en momentos de pobreza o en momentos de crisis económica, se castiga a los gobiernos. Yo creo que es más de largo aliento a lo mejor. Se acumuló muchos años de frustración, muchos años de convivir con la inflación, muchos años de convivir con un índice de pobreza muy alto. Mucha incertidumbre también. Mucha incertidumbre. Estamos discutiendo qué es el trabajo, la economía popular. Digo, yo diría, es un voto, además de los condimentos dolorosos de la pandemia, es un voto también con el dolor económico encima, ¿no? Con muchos años de frustración económica. La gente que no puede tomar un crédito, que no puede proyectar, es decir, clase media, media baja, ¿no? Que también está, digamos, fijémonos el radar del IFE. ¿Cuántos se inscribieron que estaban fuera del radar del Estado? Que estaban viviendo en una economía informal. Y no estoy hablando de los más pobres, estoy hablando de gente de clase media, media baja, que trabaja en la economía que no estaba ni siquiera bancarizada. Martín, es muy buena tu nota, todos la hemos leído, pero me gustaría que la gente también la lea. ¿Cómo se hace? Bueno, es en Diario AR, el Diario AR, que es un diario nuevo. Y digital. Digital, sí, es un diario digital. Yo en general publico los domingos, publiqué después las elecciones. Se llama Una piña en la frente del frente de todos, ¿no? Creo que se llama así. Buen título. Un poco largo, sí. Sí, pero buen título. Gracias, Martín. Gracias a vos, Víctor. Ya están jugando eso que le mostrábamos, y vale la pena verlo otra vez, de los helicópteros utilizados con sutileza, no sé si de esa manera corresponde definir, por Clarín y por Nación. En una nota, en un título, al otro día de las elecciones, con aquello que había dicho Macri, con algo que vamos a escuchar a continuación, jugar con el recuerdo del helicóptero, irse antes. Un golpe de Estado blando, es decir, la impaciencia de estos antidemócratas de Clarín y de Nación, que ya quieren ir directamente a los hechos, sacar al gobierno, no esperar los 2 años que faltan, porque se deben decir a ellos mismos, cuidado que los rebotes económicos ya se están produciendo y pueden ser importantes. Y así como en el 2009 perdió Néstor Kirchner y en el 2011 ganó Cristina Kirchner con el 54%, eso puede suceder. Aceleremos ahora, apuremos ahora la mano. Helicóptero, helicóptero, helicóptero. Esto dicen los Aguiar y Caputo. Esto dicen quienes tienen un alma de golpista muy especial, porque toda la vida fueron muy felices con el golpe. Toda la vida ganaron con los golpes. Toda la vida ganaron con la extrema derecha haciéndose cargo del país. Y ahora sienten que esa derecha
les responde enormemente porque siente que estos diarios y estos canales mucho han hecho también para el éxito que han tenido. Mire usted cómo rápidamente cunde el ejemplo. Golpe, golpe, golpe. Dicho de la manera que usted quiera, tratando de soslayar la palabra, no con la brutalidad con la que en algún momento se expresó Eduardo Duhalde, ¿se acuerda de eso? Va a escuchar usted a Melconian. Melconian, fondo buitre, litigio contra el país, siempre jugando para el poder financiero internacional. Qué mejor que terminar con esta historia de gobiernos que pretenden, lo consigan o no, intentan recorrer caminos en los cuales hace un sentido de la soberanía económica. Bueno, Melconian dice, de acuerdo con las fotografías de Clarín y de Nación, lo que usted va a escuchar. Guarda con la madurez de la gente. No se les ocurra quedarse sin el pan y sin la torta. Porque tomo la palabra del presidente. Desde mañana vamos a trabajar por la gente. Pero tienen 2 años y pico, no 2 meses. No confundan trabajar con la gente a salir a repartir plata ahora, porque se pueden quedar sin los votos y nos podemos ir al carajo. El que sube al colectivo paga 18 sobre 100. El resto es subsidio. Y te votaron en contra igual. El pan dulce. Le regalás el boleto y te votaron en contra igual. Es de una madurez extraordinaria. No hinchemos más las pelotas que son negrito y planero y que... ¡Madurez! Esto es lo que Melconian dice, como se advierte en línea con ese espíritu de helicóptero de Clarín y La Nación. Una de las cosas que quizás, siendo peronista, el gobierno no hizo del todo bien es la cantidad de emisión. Tuvo cuidado. Por ahí me dicen que el déficit fiscal queda bastante equilibrado. ¿Lo va a corroborar o no, Estefanía? No la quiero condicionar en lo que estoy diciendo, porque de verdad, para el presente, en ninguna parte del mundo se está pensando en esos equilibrios fiscales que la derecha pide y que la izquierda tendría que desobedecer, porque le faltó dinero a la gente. Y por ahí sí podríamos encontrar, si estuviese mínimamente en lo cierto, y Estefanía no me va a permitir que avance demasiado en algo que no sea exacto, pero ahí sí que podríamos tener un error, por así llamarle, del gobierno, Estefanía. Sí, como dice usted, Víctor Hugo, el gobierno nacional empezó, sobre todo el Ministerio de Economía, un sendero de ajuste fiscal, de contener el gasto público, después, sobre todo, de octubre de 2020. Recuerden ustedes que el dólar paralelo tocó los 195, la brecha se amplió. En esas circunstancias, el ministro Martín Guzmán entendió que la macroeconomía necesitaba volverse un poco más ortodoxa, teniendo en cuenta que una gran emisión monetaria tiene un impacto en la inflación y por lo tanto también termina generando más pobreza y más complicaciones. Esta fue la teoría desde la cual se tomaron algunas decisiones y en la primera parte del año, por supuesto que se desaceleró el déficit fiscal y esto tuvo como contrapartida, cuando se miraban los números, que cayeron las jubilaciones y cayeron sobre todo el salario de los trabajadores del sector público. Con lo cual, lo que usted dice es así, Víctor Hugo. Como contraparte de eso, claramente el gobierno no inyectó más recursos en aquellos sectores a donde estaba más surgida la situación social. Sí aumentó, por ejemplo, la tarjeta alimentar, sí aumentó la cantidad de asignaciones universales por hijo, las jubilaciones aumentaron casi a la par de la inflación, solamente ganó la mínima porque fueron dando algunos bonos. Entonces creo que la situación ahí fue compleja. Después vamos a repasar algunos números, pero sí lo que le quería contar era qué es lo que sucedió hoy en los mercados. Tenemos un par de declaraciones, de textuales en realidad, del informe que les conté el viernes pasado sobre el banco Morgan Stanley, que dice, por ejemplo, si se materializa el escaso apoyo a la continuidad de las políticas que apuntan a algunas encuestas, es decir, que el gobierno iba a tener un resultado electoral magro, no se preveía la derrota finalmente que sucedió ayer, ¿no? Dice, la probabilidad de que se aprueben reformas controvertidas en el Congreso disminuye, lo que es positivo para los mercados. Es decir, el viernes ya los bancos, este banco de inversión norteamericano estaba diciendo,
si pierde el gobierno o si tiene menos diferencia, es positivo para los mercados. Eso explica la suba de hoy de los activos. Y ahí, si querés, Fede, podemos ver el resultado. Bueno, vamos a ir viendo el informe. Independientemente del resultado de las elecciones, es probable que la futura combinación de políticas venga dictada por el contexto macroeconómico. ¿Qué quiere decir esto? El subtítulo: no hay demasiado margen para que el gobierno ensaye más heterodoxia. Está medio entre la espada y la pared, no tiene mucho margen de girar más a la izquierda, como analiza el mercado. ¿Qué es lo que dicen también? Que iba a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o tenían previsto, en la primera parte de 2022. ¿Quiénes manejan los mercados? ¿Usted cree que los buitres tienen que ver con los mercados internacionales? ¿Con la compra de acciones, con la venta de acciones? ¿Qué pueden querer los buitres? ¿Qué pueden querer de cualquier país emergente, como la Argentina, y mucho más de los países pobres? ¿Qué pueden pretender? Que pierdan toda autoridad en el control de su economía, y que la economía poco menos que quede en manos de ellos. Esta también es la pelea, son tantas al mismo tiempo, Estefi. Sí, y además también nunca es suficiente, Víctor Hugo. Esto es lo que hay que tener en cuenta, porque le podemos poner nombre, de hecho le estamos poniendo nombre y apellido, en este caso Morgan Stanley, un banco de inversión norteamericano. Detrás de eso, ¿quiénes están? Bueno, los grandes CEOs, los grandes ejecutivos, y hay grandes fondos de pensión que tienen ese dinero y van, y sabemos que el capital hace eso. Pero siempre te pide más. A Macri, que le daba todo, incluso le pedía más, nunca es suficiente. Quiero que repasemos unos datos de cómo estuvo el mercado hoy. De estos datos incluso subieron un poquito más, porque por las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, hasta la hora en que habíamos cerrado estos datos, subían hasta 16%, hasta 17% subieron. Es decir, es una suba realmente muy importante. El dólar paralelo terminó bajando 4 pesos. Y se vendió a 181, es su mayor caída en 4 meses y medio. Todo esto lo pueden leer, por supuesto, en ámbito.com. Y el riesgo país, el viernes había cerrado en 1.538 y hoy pasó a 1.469, que es 4,4% de caída hoy, ¿sí? Estos son los datos del mercado hoy. Vamos a Ali Mohamed, un poco al revés de Mohamed Ali, Mohamed ¿no? Ali, claro, Sí, ¿no? Exacto. sí, sí. Debe ser zurdo, debe golpear con la izquierda nuestro compañero. Querido Turco, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, ¿cómo va? Y nos encontramos en el barrio de Belgrano, aquí sobre Cabildo. Bueno, ayer fueron las PASO finalmente, después de un mes de campaña difícil, dura también. Y salimos un poco a preguntarle a la gente, bueno, ¿qué piensa del resultado? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo vive? ¿Qué piensa que va a pasar ahora en noviembre? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, perdón. Te molesto, te consulto. Bueno, ¿cómo viste las elecciones de ayer? El resultado y el proceso, ¿cómo lo viviste también? No, nada, en principio la verdad que me asombró el resultado, no esperaba esos resultados. El proceso, bueno, obviamente siempre que hay un acto eleccionario uno renueva las esperanzas y trata de ver cómo apoya en lo personal la gestión. Bueno, contenta porque era la primera vez que votaba mi hija, así que nada, bien. Gracias, Bien. Gracias. Bueno, seguimos preguntando. Hola, ¿qué tal? Perdóname. Bueno, ¿qué te pareció el resultado de las elecciones ayer? Y es una respuesta clara de la gente a lo que está sucediendo. La gente no puede más. Entonces le está diciendo al gobierno, bueno, vamos a tomar medidas si esto sigue así. Esa es mi sensación. ¿Qué crees que va a pasar ahora en noviembre? ¿Se van a mantener estos resultados? ¿Vos crees que sí? ¿Puede ser que se revierta algo? Yo pienso que se van a mantener. Sí, porque, o sea, no sé con las diferencias de lo que fueron minorías o de la tercera fuerza que estuve viendo ayer justamente, pero a mí me parece que se van a mantener. No creo que se revierta. ¿Vos crees que la economía tiene mucho que ver? Y la economía es todo. La economía, y sobre todo en esta época, en la pandemia, todo lo que nos pasó, que estuvimos encerrados tanto tiempo, la gente necesita trabajar y si un gobierno no sabe cómo, o sea, qué herramientas aplicar para esta situación, la gente se lo va a hacer saber. Gracias, ¿eh? Bueno, seguimos consultando, si les parece, caminamos un poco sobre... Chicos, ¿le puedo consultar? Un segundito, le saco, ¿puede ser? Bueno, seguimos caminando. A ver por aquí. Bueno, la gente... opiniones dispares en parte. Hay algunos que entienden una lectura, otros que están más contentos, otros que no están tan contentos, pero bueno, es un proceso eleccionario que hay que seguir.
A ver, hola, ¿te puedo consultar qué te pareció las elecciones de ayer? No. Seguimos caminando. Los comercios, ya le hemos preguntado antes. Señora, ¿cómo le va? ¿Te puedo hacer una consulta? Bueno, seguimos caminando. Bueno, seguimos aquí en Cabildo buscando gente que nos diga, bueno, ¿qué le pareció el resultado de ayer de las elecciones, de las PASO 2021? Intimida la Cámara siempre, la gente procura evitarlo. Casi que es comprensivo. Andan muy metidos en sus cosas. Turco, volvemos por allí en cualquier momento. Y ahora saludo a un señor que vive en Madrid, normalmente en Madrid, aunque en realidad es habitante de mi mesa de luz como la de muchos de ustedes, con sus libros. Estoy hablando de Jorge Alemán. Un fuerte abrazo, Jorge. Es un placer tenerlo en línea. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo le va? Es un placer grandísimo para mí escucharlo a usted. Jorge, un paso más al frente de la derecha, del neoliberalismo en el mundo, esta elección de ayer en la Argentina. Sin duda, un paso más, porque independientemente de las limitaciones, errores del gobierno, la pobreza estructural, el problema inflacionario, el problema de los precios, la ultraderecha es una agenda, no un partido. Y es una agenda que permea a todos los otros partidos. Haberle imputado, por ejemplo, en el caso argentino, los muertos de la pandemia al gobierno es un acto de ultraderecha, no es un acto democrático, rompe el pacto democrático. Así que la ultraderecha... Usted ha dicho que es el primer intento totalitario dentro de las democracias, el neoliberalismo. Sí, es el primero, esa es su diferencia con los totalitarismos históricos, efectivamente. Es el primer intento de introducir en el interior mismo de la democracia un gobierno de las almas. Y por eso no pienso, y lo digo rápido, que solo sea un análisis suficiente el decir que fue por bronca el voto. Extraños caminos eligen para llevar a cabo sus fines, porque, por ejemplo, es muy mencionada la libertad. Sí, es una libertad que puede abrir un espacio, los cancela todos porque es la libertad del libre mercado. Y por eso precisamente yo no separaría la responsabilidad popular. Así como no se puede naturalizar ni la pobreza, ni invisibilizar el hambre, también es cierto que hay que dar cuenta de un nuevo fenómeno ideológico, que esa bronca fue canalizada a través de partidos de derecha. Podría entender la bronca cuando se votó por partidos de la izquierda, la decepción frente al gobierno. Ahora, votar a negacionistas, a defensores de las dictaduras, a un fascista que va a estar en el Parlamento, implica que entonces se analice esa bronca no solo como un descuido del gobierno, sino como un factor de la ideología dominante que está impregnando el nuevo tejido social de la Argentina. Estamos hablando de libertad más odio, Jorge. Me parece que esa es la perfecta ecuación. Esa es la libertad del odio, porque es ingrato que frente al esfuerzo que hizo el gobierno, más allá de sus limitaciones, con la pandemia, la misma haya sido traducida en los términos que fue traducido. Tiene que haber habido bastante odio, y ese odio ha sido promovido todo el tiempo, porque hay una alianza entre la ultraderecha y la pulsión de muerte, por todos los medios de formación de masa de las derechas mediáticas argentinas. Hablando de masas, ¿qué rol le asigna al periodismo, a los medios de comunicación en torno a las masas? Bueno, la palabra masa la diferencia de pueblo. El pueblo articula diferencias en relación a una causa común. La masa se homogeneiza precisamente en relación al odio. Y la verdad es que hay que reconocer una eficacia en el odio, en el aglutinamiento de la masa. Vaya si la ha tenido. Hasta el punto de que el factor pandemia no fue considerado políticamente. Las vidas que han sido salvadas no han contado. Sí, complete la idea, Jorge, sí. No, la despolitización es un efecto definitivo del trabajo de las ultraderechas. Una cosa muy preocupante es que cuando uno mira lo que pasa en España, un hecho que usted conoce, bueno, usted conoce en realidad por su capacidad de observación lo que pasa en todos los países, es que se empieza con formas de odio que están vinculadas a fobias comunes, conocidas, la fobia, por ejemplo, al extranjero. Pero esas fobias se están trasladando también hacia el interior de los países. Por ejemplo, fobia a quienes son pobres. Fobia a quienes son pobres, empezaron de nuevo las palizas a homosexuales, pero añadiría un nuevo escalón en esa fobia. Fobia al propio gobierno.
se odia a los gobiernos como si fueran extranjeros. El gobierno es Castro bolivariano. O sea que la xenofobia alcanza un nuevo grado. Jorge, ¿cómo va? Darío Villarruel lo saluda. Hoy hablamos en Darío. la radio y usted me decía que de acá al futuro, en lo que es hasta noviembre, por más que el gobierno haga lo que se le reclama, entre comillas, va a ser duro ese cambio, porque la verdad que está instalada ya esa derecha, y me parece que los que están en esa derecha no les importa si este gobierno, elegido democráticamente, hace lo que ellos quieren que deben hacer, porque ya han elegido un camino. No hay más pacto democrático, no hay más dialéctica entre la oposición y el oficialismo, eso implicaba un reconocimiento mutuo que estalló. No tenemos la movilización popular, que es un discurso, la movilización popular no es pura acción, forma parte de la construcción discursiva de los movimientos nacionales y populares. Carecemos de eso y entonces va a ser muy difícil verdaderamente frente a esta agenda de las ultraderechas que impregnan, lo insisto, a las derechas. Va a ser muy difícil trabajar, pero no hay más remedio que por nuestro legado histórico, por los pobres que hay, por la memoria que nos trabaja, tenemos que seguir insistiendo. Pero lo veo difícil con respecto a noviembre, porque tendría que haber un cambio en la sensibilidad popular. Claro. Yo nunca he comprado la idea, bueno, comprado es una palabra que no suelo utilizar, me está contagiando un poco la Argentina televisiva. No he sido nunca partidario de la idea de que los pueblos nunca se equivocan. A veces se equivocan. Y creo en la responsabilidad popular. Y por lo tanto, si bien reconozco la autenticidad de esa bronca, por lo innegable del hambre, de la pobreza, de la inflación, de los precios, también responsabilizo a los sectores que a través de esa bronca le han dado de nuevo alas a la derecha y a la ultraderecha. Usted ha escrito, Jorge Alemán, que el capitalismo, su gran éxito, es haber captado la subjetividad de la gente. ¿También se han quedado con el corazón ahora? Bueno, cuando decía subjetividad, lo decía en un sentido amplio, ¿no? Porque es como más bien producirla, no es que captan una subjetividad que ya está ahí, sino que la reformatean, la reproducen, ¿no? Y esto es lo que da como resultado que en la encuesta que estaban ustedes recién haciendo en la calle, las personas que estaban politizadas podían dar cuenta de lo que ocurría, mientras que los que votaron a las derechas lo hacían desde un lugar que se confundiría casi con el grado cero de la política. No necesitaban pensar mucho, ni interpretar nada, ni les bastaba con que, bueno, las cosas estaban muy mal, lo que es cierto, y por lo tanto votaban lo que votaban. Pero ¿acaso estas ultraderechas se asumen en su identidad de ultraderecha? No. Así que ahí hay un círculo extraordinario, porque han generado la catástrofe, luego sacan el beneficio de la catástrofe y luego ni siquiera han considerado que la pandemia tendría que haber ingresado en el análisis político. Y además Por ejemplo, tutelan las otras formas de derecha, da la sensación, ¿no? Es decir, la ultraderecha está por encima de esas otras derechas y las condiciona. Absolutamente, el paso de imputarle al gobierno a los muertos, como dije antes, ni la ultraderecha española, que últimamente está haciendo verdaderos desastres, se ha atrevido. Es decir, hay neoliberalismos de alta intensidad y otros de baja intensidad. A los países estos europeos les toca financiar la pandemia de otro modo y no permiten ciertas operaciones que en Argentina fueron posibles. Nosotros, por ser un país emergente y estar condicionado por todo el capital corporativo financiero internacional, nos toca una ultraderecha terrible que ha sido capaz de impugnar todo, las vacunas, la pandemia, y realmente resulta muy ingrato que yo, que he hablado con infectólogos españoles que me dijeron que el Gran Buenos Aires iba a ser una bomba y que iba a estallar todo y que me preparara, porque saben el afecto que tengo, para un gran desastre que por suerte no ocurrió, que el resultado electoral sea ese. Entonces, pienso que sí, hubo bronca, los motivos de la bronca son pertinentes, pero la manera en que se canalizó la bronca hay que pensarla para entender cuál es el régimen ideológico dominante. Un privilegio, Jorge, como siempre, charlar con usted. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Víctor Hugo. Me quedo con la idea que plantea Jorge. A él le decían,
que la Argentina iba a estallar en esta época y estamos con menos de 1000, no sé cuál es el número de hoy, ayer menos de 1000 contagiados en la República Argentina. Y tiene que ver con la vacunación y tiene que ver con la lucha. Una lucha que se llevó a cabo contra los medios de comunicación que no querían vacuna, porque siempre pensaron que no era suficiente la malaria económica del mundo entero y que necesitaban más muerte para poder derrocar, caramba, la palabra se me escapó, al gobierno, pero esos helicópteros me han dejado pensando. Y caramba, les alcanzó sencillamente con lo económico para que ni se note todo lo que se ha hecho en materia de vacunación y de prevención en la Argentina. Cosas que pasan, como que tenemos que irnos a la pausa y enseguida volvemos. El mundo quiere tener explicaciones, algunos las dan directamente de lo que ocurrió ayer con la votación, lo mal que le fue al gobierno, lo bien que le fue a la derecha, por lo menos manteniendo el caudal de votos que había tenido en la elección nacional. No prosperó, pero mantuvo, y el gobierno no. El gobierno retrocedió. Esos mapas que veíamos en el comienzo de nuestra hora son muy elocuentes. Lo que era la Argentina en el 2019, después de la elección de diciembre, y lo que es ahora, cómo cambiaron los colores. Era todo celeste, era todo del frente de todos. Hoy día queda arriba, en el norte, tan solo un sector dominado por el frente de todos y el resto del país en manos de la derecha o de partidos provinciales. Es decir, Juntos por el Cambio mantuvo. El gobierno no pudo sostener aquella performance, todo lo contrario. Se cayó hasta la provincia de Buenos Aires, que esto es muy difícil de explicar, por cierto. Así que estamos ahí en la calle, estuvimos recién en 11, anduvimos por Belgrano, ahora estamos en Constitución, de la mano de Sofía Barruti. Buenas tardes, Sofía. Víctor Hugo, muy buenas tardes. Estamos acá desde temprano queriendo saber qué es lo que opina la gente, si votó, no votó. Nos llevamos la sorpresa de que un par de personas decidieron no votar porque no le convencía ninguna opción, pero queremos saber cuál es la mayor preocupación de la gente en esta elección, qué los hizo quizás votar a la oposición y por qué no eligieron esta vez al gobierno. Vamos a recorrer un poco la estación, decirles también a la audiencia del otro lado que hace 3 semanas el transporte público es para todas las personas y no solamente para los esenciales, por eso está dentro de todo bastante normalizado el paso por Constitución. Vamos a intentar hablar con la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Estamos en vivo para C5N. No, te agradezco. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para C5N, ¿tu nombre? Vamos a intentar hablar. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para C5N, ¿tu nombre? Hugo. ¿Hugo? Hugo, ¿votaste ayer en las elecciones? ¿Te puedo preguntar a quién? Al frente de todo. Al frente de todos. ¿Y cómo evalúas la elección, que haya ganado la derecha? Ganó porque Alberto hizo algunas cosas mal y... ¿Hizo las cosas mal? Sí, bueno, las vacunas, después la fiesta, y ahí fue lo que... Aún así, vos elegiste votarlos. Sí, lo voy a votar de nuevo. Lo vas a votar de nuevo. ¿Y sí. qué sentís? ¿Vos estás trabajando, volviendo de trabajar? Estoy trabajando. Bien, ¿y qué sentís que le pasa a la gente que realmente está decepcionada y no lo volvió a votar? Y no lo votó porque, por lo que ya te dije, el tema de los medios que también muchos le pegaron a Alberto con el tema de la vacuna, bien, con el tema de la fiesta. Te agradecemos, Hugo, por tu testimonio. Vamos a seguir buscando gente porque queremos saber la opinión. Hola, ¿qué tal tu nombre? ¿Estamos en vivo para C5N? Sí, Claudia. Claudia, ¿cómo te va? Sí. ¿Votaste ayer? Sí. ¿A quién votaste? ¿Te puedo preguntar? Sí, al oficialismo. Al oficialismo. Sí. De todas maneras, el oficialismo no le fue bien en esta elección. ¿Qué pensás que faltó? ¿Qué pensás que fue el mayor error quizás para que la gente no lo vuelva a elegir en algunas ocasiones? Y mira, la verdad que se está manifestando mucho en la calle lo que está pasando. Mucho, uno que viaja todo el tiempo se nota el cambio y bueno, uno siempre apuesta al cambio, a ver que pueda llegar a pasar otra cosa, que basta de lo mismo. Y bueno, así que vamos a ver qué pasa ahora. Bien, bien. ¿Y el gobierno, crees que cuál es el principal problema del gobierno hoy en día? ¿La economía quizás? Y yo creo que va mucho por la economía. Lo que pasa es que la pandemia tampoco ayudó mucho y bueno, convengamos que la empresa, todo lo que es el capital se vino todo abajo y bueno. Una última importante con respecto a eso. Sí. ¿Te alcanza, Claudia, llegás a fin de mes? Y cuesta bastante. Cuesta bastante. Sí, bueno, cuesta te dejamos bastante. viajar tranquila. Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio.
Bien, hasta ahí entonces, Víctor Hugo, el testimonio de la gente, ¿no? En este caso, bueno, hablan un poco de la situación del gobierno y lo que nos pesa a todos, ¿no? Que tiene que ver con el bolsillo y que también hay que prestarle especial atención. Muy bien, Sofía, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Eso sería a boca de estación, no a boca de urna, ¿no? Así que son contundentes. No, un dato respecto a No lo faltará que... gente Coincide con las bocas de urna de ayer igual. Claro, exactamente. Hay gente del oficialismo que pide recuento de votos. Exactamente. No, te decía vos estabas buscando los mapitas de cómo ha quedado y esto cómo va a repercutir en el Congreso. Y esto es muy importante por el tema de la gobernabilidad. ¿Vieron lo que dicen? Bueno, en el Senado tendría mayoría, obviamente, Frente de Todos, pero ahí a 4 senadores. Y en el Congreso Diputados tendría más con estos números Juntos por el Cambio. Sería la primera vez que cambia esa ecuación de 120 a 116 a favor de Juntos por el Cambio en lo que sería la Cámara de Diputados. En 3 minutos los espero con la columna. La derrota para el gobierno fue muy dura y todavía dura el pasmo, la sorpresa, sobre todo por lo que les decía hace un rato. Durante las primeras horas trascendió demasiado por funcionarios del propio gobierno que estaban entusiasmados con el boca de urna, que se iba a ganar la provincia de Buenos Aires, que se hacía una formidable elección en la ciudad de Buenos Aires. Más o menos la ciudad anduvo bien, pero la provincia es muy sorprendente que haya quedado con menos del 34% de los votos. Esto es paso. Viene noviembre, quedan 2 meses todavía. Hay algunas cuestiones que seguramente se van a revertir, sobre todo si el gobierno se pone más en peronista y dice, bueno, a la gente le está haciendo falta el dinero, tiene que llegar a fin de mes y en consecuencia cuidar demasiado el equilibrio fiscal tan famoso, tan ortodoxo, tan de la derecha y no da resultado. Les sirve a ellos para decir que no servimos encima. O sea, no servimos si emitimos, no servimos si no cuidamos el equilibrio fiscal y no servimos por cuidar el equilibrio fiscal. Ahí hay una trampa, lo corren por derecha, lo corren por izquierda. Es muy desesperante a veces tener que gobernar, sobre todo en los tiempos de pandemia. Aquellos que gustan clavarse puñales y decir somos un desastre, somos lo peor del mundo y está bien lo que nos pasó, seguramente no atienden la pandemia. No la quieren justificar a la derrota por el lado de la pandemia. No, deja la pandemia. El problema es que a la gente no le alcanza el dinero. Y todo lo que se acumuló de fastidio, de bronca, de confrontación en este tiempo no habrá jugado también un papel. Por supuesto, desde la derecha no lo van a admitir. Las derrotas se explican, o por lo menos intentan. Las victorias no, es como en el fútbol. Yo gané 3-0. A mí qué me importa si me pegaron 2 pelotazos en el palo, si hubo un penal que no le dieron a los adversarios. Yo gané 3-0. Entonces no tengo nada que explicar. El que ganó se queda en eso, tranquilo, dominante. El que fue derrotado está todavía caminando por los pasillos de la Casa Rosado, por los jardines de Olivos, procurando una explicación. Y además limitado para dar esas explicaciones. Porque, ¿cómo salir y decirle a la gente, mire, lidiar con la pandemia ha sido una cuestión imposible después de 4 años de neoliberalismo? Ya basta de eso. Lo dijeron 70 veces. Piensa el hombre de gobierno que le van a decir y entonces no se anima. Y sale a enfrentar a la gente y dice, vamos a cambiar cosas, hemos escuchado el mensaje. Y uno se pregunta, ¿qué escucharon del mensaje? Porque hubo cosas que estaban bien hechas, muy bien hechas. No sea cosa que cambiando el mensaje se pongan demasiado de acuerdo con aquellos que nunca quisieron al gobierno por lo que hacía bien, mucho más que por lo que hacía mal. Nosotros replegamos muchísimos de los criterios, no tanto pero en el número, pero sí en el concepto de lo que queríamos del gobierno y pensamos que tenía que ganar poder político para hacerlo. El tema de la justicia, el asunto terrible de los medios de comunicación, basura que tiene la República Argentina. Pero dijimos, hay que construir poder político, en eso va a estar el gobierno. El poder político era haciendo una buena tarea. ¿Y cómo hacerla? Si duró 99 días un gobierno sin pandemia, y después vino toda la locura que vivió el mundo, pero que también tuvo que afrontar la Argentina. No obstante, es muy difícil plantarse frente a la televisión y decir la pandemia. En cambio, si alguien lo dijo en el mes de abril, como Nicolás Mujico, un estudioso de las cuestiones internacionales, un hombre de la UBA, y tiene más autoridad, voy a compartir con ustedes algo dicho entonces, en el mes de abril, cuando Nicolás Mujico señalaba elecciones en pandemia, los oficialismos dificultados para definir el escenario y vencer en las urnas.
Todo es sombra para los gobiernos democráticos de cualquier parte del mundo, sean del color político que sean, es decir, de izquierda o derecha. La inevitable restricción de libertades individuales se lleva pésimamente con los principios democráticos que profesan en sociedades abiertas donde el liberalismo, por lo menos en el plano cultural, ha triunfado de manera evidente. Sostenido esto en el mes de abril, le da mucha autoridad, el artículo hay que buscarlo, es impresionante, porque a hoy con el diario del lunes yo puedo decirle muchas cosas, le muestro un mapa, le digo cómo se presenta todo, intento alguna explicación, pero este señor Mujico lo había dicho en el mes de abril. ¿Y qué había dicho? Que le iba a ir mal a todos los que tuvieron que afrontar la pandemia con un cierto carácter. Mire Merkel, Merkel es la líder más importante que hay en el mundo. Es una mujer de derecha, por supuesto bien vista por la derecha, pero respetada desde la izquierda. Hace poco tiempo le pregunté a el Pepe Mujica, nómbreme una líder. Dice, mire lo que le tengo que decir. Le voy a decir Merkel. Es decir, una mujer muy pero muy respetada, que lleva años en el poder en Alemania. Anunció que no va a poder continuar y ella sabe por qué. De prensa que no será reelecta como presidenta de la Unión Demócrata Cristiana en diciembre próximo. Merkel agregó que así como no se postulará como candidata para las elecciones federales de 2021, tampoco pretende buscar nuevos cargos políticos. La decisión se da tras recibir un nuevo revés en las elecciones de Hessen, donde los partidos de la coalición gobernante sufrieron grandes pérdidas, la cual se sumó a la derrota de Baviera. Angela Merkel lidera desde hace 18 años su partido y lleva casi 13 años como jefa del gobierno del Estado alemán. No me presentaré nuevamente como candidata a la presidencia de la CDU. En segundo lugar, este cuarto mandato es mi último como canciller alemán. Le sucede que la derecha a la que ella representa ya no es suficiente. Como charlábamos recién con Jorge Alemán, el drama es que las ultraderechas están cooptando al resto de las derechas. Entonces no alcanza con Angela Merkel y todo su prestigio y tiene que irse del poder. Esas ultraderechas que se ven, por ejemplo, en España y que también determinan cuáles son las pautas a seguir en ese país con su victoria en Madrid, por ejemplo. Defendiendo que esa separación de poderes y que esa forma de gobernar con opulencia y con hipocresía desde la Moncloa tiene los días contados. Ya está bien, ya está bien. Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España, porque hoy, desde Madrid, desde el kilómetro cero, vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y, por encima de todo, la convivencia, la unidad y la libertad. A todas las derechas e izquierdas les fue mal con la pandemia. La pandemia ha sido muy determinante. También es cierto que había países que ya traían sus problemas como Chile, pero la pandemia ha sido devastadora para Piñera. Llegó al extremo de intentar quedarse con una parte de mar argentino como una forma de darle un poco de vida a su propia campaña. Mire lo que pasa en Chile. Chile celebra por todo lo alto el comienzo de una nueva etapa en su historia. Han conseguido lo que hace un año parecía una quimera, acabar con la constitución heredada de la dictadura de Pinochet. Este domingo más del 78% votó en referéndum a favor de que se redacte una nueva Carta Magna. Las sensaciones de victoria, de estabilidad, de justicia, de años de esperar algo. Ahora viene la otra parte, cómo administrar esto. La verdad es que yo creo que todos los chilenos tenemos muchas aspiraciones, esperamos mucho de este cambio, pero por sobre todo lo principal es la dignidad. Yo creo que logramos la dignidad que tanto buscábamos. Van cambiando muchas cosas, bueno, esto de Chile. Mire lo de Brasil, mire esto que se refiere a Lula. Encuesta arroja que Lula podría ganar las elecciones en Brasil. ¿Y esto por qué sucede? Porque Bolsonaro, es verdad que él tiene su responsabilidad mayúscula en el tema de la pandemia, pero mucha gente lo veía bien, aquello que hacía Bolsonaro. Lo va a pagar muy caro también, salvo que dé un golpe de Estado. El partido de Evo Morales también se alzó con la victoria porque también la pandemia ayudó a la nostalgia que provocaba que Evo no estuviese más en el poder, ahora el presidente Arce, como consecuencia del golpe de Estado que había sufrido.
Quienes pensaron en 2019 que estas imágenes eran el final en el poder del MAS, el partido del expresidente Evo Morales en Bolivia, se equivocaron. El MAS está de vuelta. Luis Arce, candidato del partido de Evo, ganó las elecciones de manera contundente y en primera vuelta. Todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia. ¿Qué me dice de Donald Trump, que también fue víctima del tema de la pandemia? Porque a él lo económico le estaba saliendo formidable, pero vino la pandemia y obstruyó su tarea. La de ese hombre tan indeseable, de todas maneras, hay que reconocerle que había llegado al pleno empleo, poco menos en los Estados Unidos, con la característica de los Estados Unidos, pleno empleo que en 24 horas se puede convertir en 10 o 20 millones menos de puestos de trabajo, mandando a la gente de patitas a la calle. Pero Donald Trump estaba bien. Es probable que sin la pandemia él hubiese ganado las elecciones, pero la pandemia lo condicionó y ahí lo tenemos a Biden haciendo el anuncio tan solo para recordar que lo han pasado mal por derecha y por izquierda todos los gobiernos que tuvieron pandemia. Pasaron solo minutos para que otras televisoras dieran el mismo resultado. El triunfo electoral de Joe Biden rompió con la incertidumbre de los últimos 3 días y la tensión de un nuevo gobierno con Trump al frente se disipó. I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. Y no lejos de allí, en México, López Obrador intentó un referéndum nada menos que para juzgar a los políticos corruptos del pasado, a quienes habían estado en el poder y tenían que dar explicaciones. Hizo un referéndum y la respuesta fue no, porque el mal humor de la pandemia condicionó a los votantes. Para el presidente mexicano, los males del país son responsabilidad de los 5 mandatarios que lo precedieron. 3 décadas donde, según su mirada, la corrupción, el narcotráfico y los crímenes se consolidaron en ese país. Investigar y enjuiciar a los 5 expresidentes por sus programas y decisiones del pasado, eso es lo que se sometió a consulta popular a nivel federal. Sin filas y locales prácticamente vacíos, esa es la postal que dejó la jornada electoral. La opción de sí enjuiciar alcanzó el 90%, pero solo hubo un 7% de participación, lejos del 40% necesario para que el referéndum fuera legalmente vinculante. Por derecha, la gente también en México le dio la espalda a López Obrador. Y López Obrador sabe lo que la derecha está haciendo en el mundo. Brevemente recordemos aquello que manifestaba sobre Vox metiéndose en México y él pensando que se trataba del retorno del franquismo con la autoridad que le da a México hablar del franquismo, porque fue México el lugar a donde fueron a parar la mayor parte de los franquistas que tenían que irse en esa época lúgubre que vivió España. Hasta ayer vinieron unos extremistas de España, ¿no? Del Vox, ¿no? Se unieron con el PAN, porque son lo mismo, ¿no? Son conservadores y ultras conservadores, casi fascistas. Y está retoñando todo eso en España. Y esto que está retoñando es lo peor. Son los más autoritarios, clasistas, racistas, corruptos. Esta es una minoría, pero que está tomando mucha fuerza. Un retoño del franquismo. Sí, tiene mucha razón, pero no es solo en España. Es en el mundo que la derecha prospera, avanza. ¿Y cómo lo hace? Siendo muy desagradable a todos los valores que parecía que habíamos acordado en la sociedad. La violencia, el odio, las fobias. Todo esto hemos llegado a la conclusión a través de los siglos de la humanidad que son comportamientos detestables de lo humano. No obstante, la derecha recorre lo peor, su discurso, sus bravuconadas, su violencia, su apelación al desprecio. Es permanente y es igual en todos lados. Mire esto de Vox para volver a ellos. Ha acabado con 36 años de corrupción socialista y ha espantado de Andalucía al comunismo chavista que representa Pablo Iglesias y compañía. Vox ha sido el partido que ha puesto
Encima del debate político, la necesidad de terminar con todas las leyes ideológicas, especialmente las leyes de ideología de género y las leyes de memoria histórica. Nosotros somos los que vamos a propiciar el cambio, la mejor. Solo queremos dar una muestra de qué es lo que está pasando en el mundo para entender también aspectos de aquí a los que vamos a llegar enseguida. Pero mire lo que es la izquierda, la derecha alemana en este momento. Wir würden die kostenlose Kita einführen, wir würden das kostenlose Schulessen einführen, wir würden eine Abschiebeoffensive starten und sofort alle Geduldeten abschieben. Promises of anti-immigration policies find considerable support here. Beispiel die Ausländer. Weil die Ausländer, die haben doch mehr Sonderrechte mehr als wir Deutschen. Und das kann nicht sein. Blanket prejudices of this sort about immigrants and refugees are widespread in Querfurt. Para seremos sinceros al hablar de la paz, de la concordancia, de los valores, de lo humano, pero la derecha se destaca por ir a un discurso que pasa todos los límites. Sucede con Bolsonaro, pasó con Trump, que sigue recorriendo los mismos caminos, y sucede también en la Argentina, ¿por qué no? Porque íbamos a quedar afuera. Es sorprendente la marca que registró un candidato signado en sus convicciones por pertenecer a la ultraderecha. Mire lo que ha conseguido y lo que dice este candidato. Y nosotros somos el testimonio de que si nos siguen apoyando, nos vamos a terminar sacando a estos chorros. Queridos leones, les pido que sigan rugiendo, que cada vez lo hagan más fuerte, porque la libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! A muchos les da miedo, me incluyo, porque poderlo hacer implica que hay una aquiescencia de los que lo siguen, los que lo votan, pero también de mucha otra gente que no recorre ese camino, que todavía no se anima a votarlo, porque hay que tener coraje también, para cambiar tanto puntos de vista que disienten con lo que toda la vida hemos dicho en tanto electores. ¿De qué hablamos? ¿De qué habla la gente cuando se reúnen en la oficina, en la familia? De valores que queremos que se respeten. Siempre estamos caminando por ese camino. Y sin embargo, llega este candidato y consigue un resultado importantísimo, valiosísimo para él. Lo será para la democracia, lo será para los valores que decimos que pretendemos defender. Uno supone que no. Pero todo cambió demasiado y en este mar revuelto de bronca, de fastidio, de revanchas que se dieron porque el gobierno había perturbado y había molestado a la gente, en este revoltijo amasijo, armado también por los medios de comunicación, al gobierno le fue muy mal. Mire usted estos mapas, mire lo que fue cuando terminó 2019. Parecía que era una situación definitiva. Inmediatamente usted dice, bueno, pero 2 meses tuvo de gobierno aquel color azul que se destacó en diciembre o que empezó a gobernar en diciembre del 2019. ¿Qué podía hacer frente a esa pandemia? Veníamos de un verdadero desastre, de la tierra arrasada del neoliberalismo. Bueno, ¿a quiénes les sirven estas explicaciones? ¿Cuántos están dispuestos a asumirla? Mostremos otra vez el mapa para que la gente vea cómo quedó ahora. A la derecha, el mapa actual, todo lo que era celeste, prácticamente, menos en el centro, en la mayor parte de la República Argentina, ahora es apenas el norte y el oeste, pero todo lo demás es de la derecha o de partidos provinciales que también se corresponden con la derecha o que no tienen nada que ver con la izquierda. Esto es dramático, porque lo que veíamos recién como discurso que da ese temor, que provoca esa sensación de que están llevándonos por delante en valores muy estimados, la no provocación, la no violencia, la concordancia, qué sé yo, tantos elementos que hemos puesto sobre la mesa a la hora de discutir de política. Cuando pasa eso, nosotros tenemos que tratar de entender, y es muy difícil, por lo menos en estos primeros momentos, qué es lo que pasó en el día de ayer. Pero rápidamente, para completar ese discurso, que da miedo, viene lo que hacen Clarín y Nación. Mire usted las fotografías que, sabiendo muy bien lo que hacen, publicaron de un helicóptero con estos títulos. Los títulos no importa.
Ellos están hablando como lo hacen tantas veces a través de las imágenes. Es un trabajo sutil, un trabajo en el cual nos están recordando el helicóptero de la Rúa, el helicóptero que han mencionado muchas gentes de la derecha como algo que le tendría que ocurrir a este gobierno, el helicóptero que alguna vez mencionó Mauricio Macri. Lo están haciendo los medios de comunicación. Están impulsando la idea de que al gobierno hay que sacarlo, porque temen que en 2 años pase lo que en 2009. Como decíamos antes, ¿qué sucedió en 2009? El gobierno perdió, incluso en la provincia de Buenos Aires, las elecciones de medio término. 2 años más tarde, en 2011, como pueden temer que suceda en el 2023, Cristina Fernández de Kirchner ganó con el 54% de los votos. Entonces, ¿para qué dar chance de que levanten cabeza? Aquello de decir, se terminó el kirchnerismo, no existe más Cristina Fernández de Kirchner, están hundidos en el ostracismo, y de repente aparecía con el 54% y otra vez presidenta. Y después otra vez, con todo lo que se dijo sobre ella, terminó Cristina Kirchner y aparece organizando la coalición que ahora está en el gobierno. Entonces no quieren dar ventaja, por eso estas fotografías de Clarín y Nación. No les alcanza con la victoria de ayer, apuremos el trámite. Vayamos a los mercados, nosotros podemos mover los mercados. Grandes compradores de divisas, los Manieto, los Aguiar, ¿se acuerda del dólar futuro? Ellos estaban al frente de toda la operación. Un mercado que se mueve con una cierta rapidez por quienes tienen el poder económico. Y allá, en el norte, en Wall Street, los buitres, los que juegan a la timba internacional, pero siempre como ganadores. ¿Qué les puede convenir? ¿Qué gobierno les serviría? ¿El de Macri o el actual? Por supuesto que uno no le puede pedir a la gente la sofisticación de caminar por estas antinomias desde el punto de vista político que tienen que ver con lo económico y que tienen que ver con su vida. Entonces, ¿qué es lo que quieren en el norte, en Wall Street? Y que esté un gobierno que sea amable con ellos, que les tome todo el dinero prestado que les sea posible y que después les pague con jugosos intereses. Porque el negocio de ellos es prestarnos dinero hace muchos años y los que gobiernan ahora son renuentes a aceptar eso. En cambio, los otros, los que estaban antes, ya sabemos, venga todo el dinero posible. Hasta que un día le dijeron, mirá, ojo, que queremos prestarles y queremos hacer negocio, pero queremos que sean solventes y que nos paguen, y no van a poder ustedes. Y vino lo del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué puede querer la gente del fondo? ¿Qué quiere la derecha económica, financiera, internacional? ¿Qué tipo de gobierno? Bueno, entonces mueven el mercado. Y los diarios aquí dicen, los mercados están felices, los mercados son ellos mismos. El dólar se movió para abajo, 3 pesitos, 4 pesos, para abajo se movió el dólar, ellos mismos lo movieron para arriba. ¿Usted qué cree que estaba pasando la semana pasada? Lo movían para generarle un poco de miedo, si el dólar se va para arriba, los precios también, y de nuevo vamos a estar mal. Y el temor lleva a determinada condicionante para el voto. Pues hoy ya lo cambian, porque ahora la sensación que hay que dar es otra, que como ganó la derecha, como perdió el gobierno que está actualmente en el poder político, el mundo está feliz. El mundo dice que bien la Argentina, estupenda la Argentina, es una maravilla. Y entonces vamos para arriba con los mercados y ellos ponen 14%, 16%, números que en el fondo nunca significaron gran cosa, porque lo importante es crecer y distribuir. Ellos nunca van a querer que se distribuya porque necesitan equilibrio fiscal, necesitan que ahorremos mucho dinero, ponerlo aquí en la cajita con la que vamos a pagar la deuda. Y si no lo hacemos, ellos dicen, no nos van a pagar, va a haber un problema, esta gente es brava. Ya en el 2014, 2015, que no les pago o que les voy a pagar de acuerdo a lo que cobraron los anteriores, los que habían firmado. Y eso no les servía. Después vino el gobierno que sí era útil para su manera de vivir la timba internacional, la timba ganadora que ellos establecen, y entonces estuvieron sumamente felices. Esto es lo que está ocurriendo. Ahora viene el proceso de Macri, cuando dice, si en esta elección no les iba bien, y se tienen que ir, lo están diciendo mucho más gráficamente, y no creo que sutilmente Clarín y Nación con esas tapas que recién estábamos viendo. Y si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar
una recuperación de la esperanza, va a haber como un respirar de aire nuevo el lunes, diciendo, bueno, esto o cambian o se van a ir. Esto o cambian o se van a ir. Melconian, que fue ministro de ese gobierno, Melconian, que ha tenido fondos que militaron con el buitraje internacional para cobrarle a la Argentina, que también participó de litigios hasta que pudo arreglar finalmente. Melconian, que es un jugador naturalmente de la City, y de la palabra City exista, la de Wall Street, por ejemplo, le viene fantástico. Por supuesto que quiere cualquier gobierno neoliberal, como lo quiso en el 2002, con el desastre que hubo en la República Argentina, con lo que sucedió. Bueno, ¿para qué le voy a recordar el 2002 y ya tenemos bastante con lo que pasó en el día de ayer? ¿Qué dice Melconian ahora sobre el gobierno? ¿Qué da a entender? ¿Qué es lo que quisiera él? ¿Cuánto tiene que durar este gobierno? Aparecieron estos 2 años todo un conjunto de personas que no pueden manejar un kiosco y una calecita y están ahí hablando y diciendo cualquier cosa que la gente ve y se asusta. Hay gobiernos que vos empezás a percibir que son irremontables en términos de un golpe de timón. Y entonces, ¿qué empieza? Y empieza un periodo de durar. Estas cosas también están hechas para que, si el gobierno tiene que continuar porque no hay más remedio, torcerle el brazo. Cuando Alberto Fernández anoche dijo, escuchamos la voz del pueblo o algo por el estilo, es peligroso que esto verdaderamente suceda, porque la voz que recibió el dictamen no tiene que hacer cambiar lo que el gobierno ha pensado, porque la responsabilidad del gobierno no es la votación de ayer, es la votación del 2019. La gente puso el voto pensando en más cosas, es verdad, presos políticos, cuestión de los medios de comunicación, de la justicia en general. Se esperaba más. Como les dije hace un ratito, hemos tenido cierta paciencia, porque lo importante para hacer esto era el poder político que el gobierno tuviese. Para hacer poder político tenía que hacer una buena gestión. Pero le salió el cruce la pandemia y entonces todo se fue muy lejos de los sueños que el gobierno podía tener. Esto es lo que se está jugando hoy día y a lo que tenemos que estar atentos, porque ellos, en nombre de la democracia que les da esta victoria, saben que esa misma democracia les puede dar la derrota, que siempre en el vientre de la democracia puede viajar lo que no les guste. Y entonces, ¿para qué la democracia? Hay que terminar con esto, y por eso los helicópteros de Mañeto y de los Aguiar, habitando ya nuestras vidas en menos de 24 horas después del resultado de las elecciones, y con sus voceros diciendo esto. Nosotros somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones del 2021, ¿no? Hoy nosotros podemos volver a ser gobierno. Vamos a tener que formatear a Argentina de modo más autoritario. ¿Cuánto tiempo demora eso en explotar? ¿Y termina el gobierno? ¿Termina el mandato? Sí, yo creo que sí. Renuncia indeclinable. Para mí es lo único que puede salvar su dignidad. Y el peligro de que la debilidad del presidente termine con su mandato, con una parte... Todo esto es negativo. ¿Dice que Alberto Fernández va a tener un golpe? Pero por supuesto. Yo coincido con lo que Duhalde dijo. Lo que dice gente como Duhalde, como esta persona, hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que respetar el mandato hasta que se le termine. Tenemos que respetar el mandato hasta que se le termine y se le ocurra mentir 17 veces flagrantemente. No, Pablo. Estas tapas hablan de lo que sus voceros dicen. Helicóptero, por favor, helicóptero. Por allí decían que el negocio de gobiernos como este, o como el que estuvo hasta el 2015, es el populismo. Es exactamente al revés. El mal negocio que hicieron estos gobiernos fue terminar con pobres, con muchos pobres por lo menos, y construir clase media, que después le juega en contra. Siempre es igual. Hay pobreza, llegan gobiernos que reconstruyen el tejido social, y no son ellos los que lo dicen, Banco Mundial, 2014-2013, ponga Banco Mundial. Clase media en la Argentina, la duplicó. Era la principal clase media de toda América Latina. ¿Y cómo le jugó? En 2015 le jugó en contra. Porque esa clase media siempre está queriendo más y cuando no está satisfecho,
El que pudo comprar el auto que nunca había soñado resulta que ahora tiene problemas para poner la nafta porque está cara. Y se enoja muchísimo. Y entonces a aquellos que le abrieron el camino para salir de los sectores más vulnerables y pasar a una clase media, aunque tironeada para abajo, clase media, en vez de pensar en eso, piensa en el enojo que tiene. Porque hay mucho voto que tiene que ver, además, con ciertas broncas que se dan. Estamos en manos del voto no ideológico. El 30% a la derecha, el 30% a la izquierda. Números caprichosos, pero que se aproximan a la realidad. Y ahí queda un 30, un 40% dando vueltas, que es el que decide. Es el que suele decir, a mí la política no me interesa, a mí la política no me da nada, yo tengo que ir a trabajar, y lo único que mide es su relación económica de este mes. Y no hay otro tipo de principios o de ideologías fuertes, poderosas, como se pueden tener a la derecha o a la izquierda del espectro político. El negocio no es el populismo pobre, no es verdad. Lo que hacen es construir clases medias, que después le dan contra, pero ha sucedido en toda la historia, en la Argentina y también en el mundo. Ahora, coherentemente con eso que escuchábamos recién, ese horror, y con esas tapas de terror que ellos siembran desde Clarín y Nación, nos encontramos con que el campo llama a un paro. El campo, que no sabe ya qué hacer con el dinero, hará, después de las PASO, los problemas que enfrentamos, dicen, son cada día más graves. No sabemos dónde poner la plata, no sabemos en qué caja de seguridad o en qué lugar del mundo ubicarla. Ese puede ser el problema que tengan en el año mejor de exportaciones de 8 o 10 años a esta parte. En un año en el que los precios internacionales son formidables. Todo porque les han pedido que la carne por un tiempito no la vendan toda, que acá también quieren comer carne, acá también, y necesitan que el precio se estabilice como hace 2 meses. Pero ellos no quieren eso. No lo quieren por varios motivos, porque además si la carne se va para arriba, la inflación es más y su fastidio es todavía mayor, y consiguen lo que ellos quieren. Vamos a buscar algunos testimonios que ya estuvimos viviendo en vivo con Sofía Barruti, con Lautaro Mailín, con Muhammad Ali. Vamos a ver ahora lo que hemos recogido de voces que tratan, nosotros tratamos de entender a través de esas voces, qué es lo que pasó ayer. La verdad me siento medio defraudado con el gobierno. Me parece que las medidas que tomó durante la pandemia, que eran necesarias, pero fue bastante, algunas engorrosas. De hecho, lo que noté ayer, la gente de muy mal humor. ¿Yendo a votar? Sí, yendo a votar. Bien. De muy mal humor, las calles cortadas, no me gustó. Yo noté como una autoridad muy grande, sobrepasada en el tema de la pandemia. En el caso de que las generales ganen Juntos por el Cambio, valga la redundancia, ¿crees en un cambio posible? No. Tampoco. No, para nada. Menos. Yo siempre fui peronista, sigo siendo peronista. Lo que pasa es que estoy desconforme y lo voté a otro. Pero no le iba a dar a Macri ni a esa gente el voto mío. Pero bueno, si cambia, si hay una nueva idea de acá, dentro de 2 meses, si por ahí el voto se revierte. Pero así como estamos, no. Bueno, también, por supuesto, todavía no es posible dar una respuesta cuánto gravitó la famosa foto de Olivos, pero en muchas de las notas que hicimos fue mencionada. Jubilada, la jubilación no te alcanza para nada, pero bueno, uno trata de arreglarse con lo que se puede, como se puede. Ahorrar no es imposible poder ahorrar algo, así que tenés que, no sé, gastar en el día lo que vas a consumir. Una de las cosas muy fundamentales para que estos cambios hayan sido, yo creo que fue lamentablemente lo que al presidente le pasó con la fiesta en plena pandemia, cuando a todos nos tenían encerrados, cuando a mí me tocó lamentablemente en el comienzo de la pandemia perder a mi esposo y no poder despedirlo como corresponde, como después tanta gente perdió a sus familiares y no los pudieron despedir, y mientras él, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Y la cuestión económica también, veamos. Triste, pero creo que se puede revertir, hay que trabajar. ¿Por qué estás triste, Mariana? Y porque no esperaba eso, esperaba que íbamos a ganar. ¿Qué sentís que le faltó a este gobierno para lograr mantener de todo? De todo. ¿Y el punto más débil del gobierno? El tema de la pobreza. ¿Cómo es llegar a fin de mes para vos? Sí, se hace cuesta arriba, sí. Se ha perdido mucho el poder adquisitivo en los sueldos. Fue un voto castigo.
La inflación, que por más que ganes, nunca te alcanza para llegar a fin de mes. La inseguridad y otro punto, pienso que los jubilados y los sueldos mínimos están muy bajos. Ahora dijo que se va a dedicar a hacer lo que tiene que hacer y estos otros años, ¿qué pasó que no lo hizo? La de ayer es la última palabra. La vida política es muy cambiante. Vamos a recordar ya casi en el final lo que pasó en el 2009. Perdió Néstor Kirchner con todo lo que significaba, después de años en los cuales había sido un presidente que llegó al 70% de imagen positiva, y más creo también, en función de cómo había recuperado al país. Pero en el 2009, en la elección de medio término, le fue mal. Perdió con De Narváez. Uno puede decir, bueno, ¿de dónde está ahora De Narváez? Y el kirchnerismo está otra vez en el gobierno, sí. Sí, esto ha sucedido. Pero en aquel momento, en tiempo presente, para muchos, era el final del kirchnerismo. Y Néstor Kirchner decía entonces lo que vamos a escuchar. Y les puedo asegurar que no, yo no tengo ningún dejo de tristeza, por el contrario, tengo la alegría interior de sentirme con más fuerza que nunca para dar la batalla que haya que dar, de los lugares que haya que dar. Esto no es ni una carrera de automóviles ni un partido de fútbol, acá estamos peleando por un país distinto. Se pueden perder elecciones, seguramente. Es una democracia. Y nosotros cuando vamos a participar, no vamos a tratar de lograr, de ganar de cualquier manera, sino teniendo las convicciones y los principios que tenemos que llevar adelante. A jugar de cara al sol como corresponde, que allí estaremos los que creemos en ese país diferente que nos falta, que hemos empezado a construirlo y que lo queremos construir. El dolor que uno puede sentir es que algunos se tratan de reinventar creyendo que los argentinos no tienen memoria. Y yo creo que los argentinos tienen memoria y seguramente van a reflexionar durante todo ese tiempo para no perder lo logrado. Lo importante es mantenerse alegre, con convicciones, con capacidad de debate, con la autocrítica natural que hay que hacer, pero no hay que dramatizar ni pegarnos con el martillo en los dedos bajo ningún aspecto. Por el contrario, lo que están haciendo ustedes hoy, a una semana de las elecciones, pensando qué es lo que hay que hacer, cómo lo tenemos que hacer, juntarnos a discutir, juntarnos a construir y tratar de armonizar en el país un proceso de transformación y de cambio es lo más importante. Esas palabras del Parque Lezama seguramente suenan muy bien para los seguidores del gobierno hoy día, porque después de esa derrota en el 2009 vino el 2011 y ya sabemos lo que sucedió entonces en lo muy cambiante que resulta la política, la democracia, finalmente. La gran posibilidad que tenemos, y esto hay que celebrarlo porque lo que ocurrió ayer, de entregar nuestro punto de vista. Nos podemos equivocar en el voto y, bueno, ¿quién lo determina? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo dice? Lo importante es que podemos entregar nuestro voto y en el momento que hace plic dentro de la urna, nos hemos pronunciado a favor o en contra, lo que fuere, de algo que puede, pensamos, mejorar nuestra vida. Y eso solamente se consigue con la democracia. Esto de ayer, le digo a los derrotados, es muchísimo mejor. Por supuesto, casi que no necesito decirlo, que el hecho de que no hubiese democracia y hubiese otras cosas que tantas veces padeció la Argentina, como el resto de América Latina. Amigos, vamos a terminar de una manera que a mí me emociona particularmente por maradoniano. Diego otra vez en el primer plano. ¿De qué manera? El Festival de Venecia, León de Plata, mejor película que gana el León de Plata, es una película que se llama La mano de Dios. ¿Quién la escribió? ¿Quién la hizo? ¿Quién la filmó? Paolo Sorrentino. ¿Se acuerdan de aquel hombre que recibió el premio Oscar por La grande belleza? Y cuando le dieron el premio, cuando tenía el Oscar en la mano, dijo, lo quiero dedicar. Mencionó a una persona y dijo, y a Diego Armando Maradona. Ahora cuenta en una película por qué se lo dedicó a Maradona. Cómo Maradona, de alguna manera, que no va al caso ahora, le salvó la vida. La cuestión es que ayer, mientras el estadio del Napoli cantaba por Diego con el disco de Rodrigo en todo el estadio, a esa misma hora Paolo Sorrentino estaba poniendo en una repisa este trofeo ganado gracias a pensar con mucho amor y mucha gratitud en Diego Armando Maradona. Il premio che voi possiate ottenere, che Maradona vi ringrazia.
La historia es muy emocionante. Sucintamente le digo que Paolo Sorrentino iba a viajar con sus padres a un lugar de montaña y dijo, yo me quiero quedar a ver a Diego, papá, mamá. Y le hicieron el gusto, lo dejaron en Nápoles. Y esos padres fueron a una cabaña donde a la noche inhalaron el monóxido de carbono y murieron. Diego, de alguna forma, la admiración por Diego le salvó la vida a Paolo Sorrentino. Ahora tiene unos 50 años, puede manejar ese tema, lo puede contar, y ahí viene la historia ganadora también entre los importantes ganadores que hubo, Penélope Cruz, por ejemplo, en el Festival de Cine de Venecia. Otra vez Diego muy en lo alto. Como siempre. Como siempre. Diego siempre Nunca deja de estar en lo alto. Tal cual. Bueno, vamos a los últimos 20 minutos con una pausa, pero dejamos picando nuestros temas. ¿Qué pasó con el colegio ORT? Confirmación de 3 casos el sábado, lo habíamos adelantado, tenemos información exclusiva. Se cerró el colegio infantil o de primaria por una semana. ¿Será por más tiempo? Se lo cuento en un ratito. Además vamos a repasar los datos que explican, me pregunto, parte del resultado electoral de ayer, salarios, jubilaciones y sobre todo qué pasa con la pobreza entre los y las trabajadoras. Enseguida volvemos. Retomamos, Steffi. ¿Qué explica, Víctor Hugo, el resultado electoral? Bueno, usted estuvo recién en el editorial repasando, teorizando, pensando, ayudándonos a ampliar un poco lo que venimos pensando desde anoche. Yo le voy a aportar ahora algunos números y le voy a pedir a Fede, nuestro productor ejecutivo, que nos ponga en pantalla, ahí lo están viendo, algunos números que estuve recopilando. Estos son todos datos oficiales. El salario promedio del sector privado hoy de bolsillo está en 73.900 pesos. Sí, ese es el salario. Pensemos cuánto está una canasta básica de pobreza, pero esto hay que tener en cuenta que es el último dato con un dato que tiene rezago, porque si tenemos un dato de agosto, tenemos que ver que la canasta básica de pobreza es de junio. Entonces, ahí hay un desfasaje. ¿Qué quiere decir? Que va a estar un poco más alta. 67.577. Ahora, en general, la mitad de los trabajadores cobran menos del salario promedio, porque ustedes saben que el promedio siempre es un número injusto. Genera mucha dispersión porque la gente que cobra mucho y la que cobra menos generan una especie de número de síntesis que no es tan representativo. Pero sí lo que hay que tener en cuenta, por lo menos esa relación del salario privado promedio en el sector privado, como decía recién, y la canasta básica alimentaria. Fíjense otros datos que sí son más complicados. El salario mínimo de agosto estuvo en 28.000, ahora en septiembre subió un poco más y se prevé que a fin de mes suba aún más porque está convocado el Consejo del Salario Mínimo, pero miren la jubilación mínima, 23.065 pesos. La canasta básica alimentaria que define la indigencia para una familia es de 29.003 pesos. Hay que decir un dato que siempre me es importante y me gustaría que lo chequees, Steffi, porque hay un altísimo porcentaje de 2 jubilaciones por casa. Cuando pensamos en una sola jubilación es muy insuficiente. Es muy poco, claro. Pero en general, yo no sé si es el 80%, ojalá que un día me puedas satisfacer, el 80% de los hogares tienen 2 jubilaciones. Porque también, si perdón, no, hay jubilación y pensión. Eso le iba a decir, Víctor Hugo. Lo que sucede es que de la gran masa de personas jubiladas, en general las mujeres tienen una jubilación a la que accedieron por la moratoria. Si no recuerdo mal, es alrededor del 70% de las mujeres que hoy están jubiladas accedieron gracias a que existen las moratorias y sí en general tienen las pensiones. Y no nos olvidemos que en este periodo recuperaron los remedios gratis, que si los convertís en parte del salario, porque vos podés ganar en vez de 23, 33, pero 10.000 se te pueden ir en medicamentos. Claro. Es decir, eso está como incorporado también al salario. Exacto, pero bueno, este es un poco los números fríos de cuál es la situación en general de los ingresos en la Argentina. Hay que decir que en lo que va de 2021, en el primer semestre de 2021, los salarios le empataron, le ganaron un punto a la inflación, pero en el caso de los trabajadores no registrados, los trabajadores informales, sí perdieron alrededor de 11 puntos. Que lamentablemente son un número altísimo y esa es una derrota ilevantable para ellos. Y sí, 11 puntos es muy duro, muy difícil. De hecho, fíjense algunos datos
que difundió la Universidad Católica Argentina sobre la situación de los trabajadores. Por el impacto de la pandemia subió el desempleo de 11,3 a 13,9. Son 2,6 puntos, es el valor más alto de desempleados en una década y no es más alto porque hay algo que se llama desaliento, que es mucha gente saliendo a buscar trabajo y como no lo encuentra ya directamente no lo busca. Entonces, técnicamente esa gente no es desempleada, es inactiva. Eso hace que el desempleo... Exacto. Eso hace que el desempleo, si bien es el más alto en una década, no sea todo lo alto que podría ser justamente por esto que les explico. El 46,9% de los trabajadores, de los empleados, no tiene cobertura de seguridad social. ¿Por qué es esto? O porque son trabajadores, puse de empleados ahí, le hago una pequeña corrección, de los ocupados. Hay una parte de trabajadores que son independientes, que no hacen sus aportes, y aquellos que directamente no están registrados. Y fíjense este dato que a mí es el que más me preocupa. Entre 2007 y 2020 aumentó el porcentaje de trabajadores pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajar no garantiza salir de la pobreza en la Argentina. Desde 2017, por supuesto, tiene que ver con el modelo económico y las sucesivas devaluaciones de Cambiemos y, por supuesto, también con la pandemia. 1 de cada 3 trabajadores hoy en la Argentina trabajan y no llegan a poner lo básico en su casa. Ahí está también una de las explicaciones que estamos buscando para lo que sucedió ya. Es muy sencillo para nosotros hacer algunos cálculos económicos, pero el que lo está padeciendo está naturalmente con un fastidio porque estas situaciones vienen de mucho arrastre. ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo la situación va a ser distinta para mí? Volvemos a Lautaro Maislin. Víctor Hugo, seguimos aquí en la terminal de 11. Acaba de llegar un tren, el último tren. Vamos a tratar de hablar con los últimos pasajeros. Señora, le paso una preguntita. ¿Cómo analizó las elecciones? ¿Votó? A ver, vamos a seguir por aquí, que está llegando más gente. Le paso una preguntita. ¿Cómo analizaste? A ver, una preguntita podemos hacer. ¿Cómo analizan las elecciones? Bueno, vamos a seguir tratando de hablar con la gente. ¿Qué tal? Le paso una preguntita breve. ¿Qué análisis hace de las elecciones? Está complicado. ¿A quién votó? ¿A quién votó? No digo quién voté. ¿Qué tendría que hacer el gobierno en relación a las necesidades de la gente? No, tratar de hacer las cosas mejor. ¿Cuáles son los temas que le preocupan? La economía está complicada. Disculpame, ¿Le está costando llegar a fin de mes? Y cuesta, por bastante problema. Igual hay problemas de salud de por medio y todo. Muchas gracias. No, nada. ¿Qué tal? ¿Podemos molestar un segundito? ¿Qué análisis haces del resultado de las elecciones? La verdad, no estoy enterado. No estoy enterado, perdón. ¿Votaste? No. ¿Por qué no votaste? Soy extranjero. Extranjero, por ¿Extranjero? eso. Sí. Muchas gracias. Una preguntita, ¿qué análisis haces de las elecciones? ¿Cómo? ¿Qué análisis haces de las elecciones? No quiero. A ver, por acá. ¿Les molesto un segundito? ¿Votaron? ¿Votaron? Sí, votamos. ¿Qué análisis haces del resultado de las elecciones, de la derrota del gobierno? Y, qué sé yo, complicado. ¿A quién votaste? A todos. ¿Al Frente de Todos? Sí, Frente de Todos. ¿Por qué crees que perdió el Frente de Todos? Porque la gente no tiene memoria. La gente es una mierda a veces, así que... Muchas gracias. Nada. ¿Te molestamos un segundito, por favor? ¿Puede ser? ¿Votaste? ¿Cómo? ¿Votaste? No. ¿No votaste? Ojo ese dato, Chicos, ¿qué análisis hacen del resultado de las elecciones? Una paliza, ¿no? ¿A quién votaste? No, el voto secreto. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno para dar vuelta al resultado o para escuchar un poco más a la gente? No, me parece que no puede ya. No se puede dar vuelta. Hicieron demasiado mal las cosas. ¿Hicieron demasiado mal las cosas? Está a la vista de todo, no hay que hacer mucho análisis, ¿no? Para darse cuenta de lo mal que hicieron ¿En las qué te cosas. sentiste afectado vos? No es en que me sentí afectado yo. 100.000 muertos, me parece que los números hablan por sí solos. No hay mucho que analizar. ¿No estás contento con este gobierno? Me parece que el país entero está en descontento. La mitad del país en la pobreza. ¿Qué temas te preocupan a vos?
No, todos. Muchas Está gracias. todo muy mal. Gracias. Una preguntita, ¿qué análisis hace de las elecciones? ¿Qué análisis hace de las elecciones? No voté por eso. ¿No votó? No. ¿Por qué no votó? Problema personal. Sí. ¿Está desilusionado con la política? No, para nada. ¿Un problema personal? No, ninguno. ¿Y qué análisis hace del resultado? Lo mismo que el que hace vos, tal vez. ¿El mismo que hago yo? Exactamente. ¿Y cuál es el que hago yo? Y vos sabrás. ¿No? Y entonces, si no sabe cómo es el análisis que yo hago... Y vos me estás preguntando para que yo te diga. Y bueno, es lo mismo. Para que me diga su visión nada más. Mirá, ¿sabés la conclusión que yo saco? Que si vos en este país, o en todo, si vos no trabajás, todos los días no te levantás a la mañana y te mojás, en el verano te cae calor. Si vos no ponés el hombro, nadie te da nada, ¿no? ¿Puedo intuir que critica el tema del asistencialismo? Yo no critico nada. Te estoy diciendo nada más bueno, que ese es mi punto de vista. Yo no te puedo decir nada de... Sí, escúchame. ¿Por qué voy a meterme en algo que realmente tendría que tener una noción o una idea, ¿no? ¿Cuáles son los temas que a usted le preocupan? Y mira, yo calculo que a todos. ¿A vos cuál es el que te preocupa a vos? Ya que está. Los precios. Bueno, dale, ¿qué más? Te voy a empezar yo, te voy a barrer. ¿Y usted? Yo ya dije uno y uno. Y yo la inseguridad, que gracias a Dios hasta el día de hoy no me pasó nada. Bien. Y después otro vos, ya que estamos haciendo ping-pong. La foto en Olivos. Sí, no, vos sabés que no. ¿Vos sabés cuánto hace que no miro de esas cosas? Porque estoy en otros temas, ¿viste? Uno más de usted y cerramos acá. Y estar cada día un poquito mejor. Pero eso yo calculo que ya me parece que se basa en que cada uno ponga un poquito más, un granito de arena, ¿viste? Y no nos miremos, por lo menos como vos podés tener ese pelo, podés tener ese traje. ¿Cómo cree que va a salir el resultado en noviembre? Y falta todavía. Hay que esperar. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias. A ver si podemos hablar. Muy bien, chicos, Lautaro, muy bien, Lautaro. Hay un ladrillo ahí, si querés. ¿Qué análisis hacen de las elecciones? Te hace una nota, un ladrillo. ¿Qué análisis hacen de las elecciones? Problema. Y fue un resultado bastante desolador, la verdad. Pero qué sé yo. ¿Votaste al Frente de Todos? ¿Por qué crees que no pudo el Frente de Todos sacar un mejor resultado? No sé, me parece que viene siendo una gestión bastante complicada y un montón de medios de comunicación que están ahí detrás del Frente de Todos tratando de generar discursos y estar complicando constantemente las medidas de gobierno, entonces es bastante difícil. Dijiste una gestión complicada, ¿qué no te gusta de la gestión? No, a mí, yo personalmente estoy bastante contenta con la gestión, pero entiendo que hay un montón de gente que no, la pandemia ha sido bastante complicada, qué sé yo. Hay un montón de motivos por los cuales hay gente que no está contenta del gobierno, pero bueno. Me parece que hay opciones bastante complicadas dentro del espectro político. ¿De acá a noviembre crees que puede hacer algo el gobierno? Bien. Bueno, me quedo con el gesto. Víctor Hugo, hicimos lo que pudimos, era gente que a veces no quiere hablar, de manera espontánea pudimos llevar más o menos el termómetro de la calle, que era la intención. Sí, muy lindos los entrevistados por distintos motivos, cada uno de ellos. Y te decía, hay un ladrillo ahí porque le saca jugo a todo. No es fácil. Bravo, no Lautaro. es fácil. Muchas gracias. Como le digo, gracias a Anabela Sánchez, a Julián Capazo, mis increíbles productores de la columna, y a Federico Ferro, que nos ha llevado una vez más de la mano, mientras ya debe estar entrando Gustavo Silvestre. ¿Qué nos quedó en el tintero? Tenemos dato de inflación mañana de agosto. Si me permite aventurar, considero que puede llegar a ser un dato no tan malo. Muy bien, el tema ORT, 3 casos se confirmaron el sábado. No hay clases en la escuela primaria, al menos por 2 semanas, pero atención, hay chicos que están contagiados que tienen hermanos en la secundaria. Esos hermanos también están aislados, así que hay reuniones entre los padres, los docentes y el ministerio para saber cómo sigue la historia. Mucho cuidado con este caso o estos casos que en el colegio ORT se han dado el fin de semana. Usted puede estar feliz, puede estar triste. La política genera esos sentimientos, el no encontrar explicación. El votante del gobierno dice, ¿cómo puede ser que no tengan memoria, que se olviden de todo lo que ha hecho esta gente? Bueno, usted sabe cuál es el discurso. Y del otro lado, decir, bueno, hemos ganado porque han hecho muy malas cosas, porque hay hambre, porque... Y usted sabe qué es lo que se dice. No importa exactamente el argumento, importa que va y vota, que va y toma partido. Esa es la democracia y esto es lo primero que siempre tenemos que celebrar, sobre todo en países como los de América Latina, donde lamentablemente tantas veces
nos han quitado la posibilidad de hacerlo. Después hay que bancárselo, hay que pensar que la situación se puede revertir mañana o no, la democracia lo dirá. Lo voy a dejar con Gustavo Silvestre, un programa tienen absolutamente extraordinario, con unos invitados también muy especiales. Ya lo sé, Gustavo, ya te pregunto, ¿cómo viene el programa de Gustavo? Vino bárbaro. Amigos, hasta mañana si Dios quiere.